Bendiciones nuevamente, soy el pastor Winston Medina. En esta oportunidad estamos con la clase número 4 de Soteriología y el día de hoy vamos a compartir el tema que lo he titulado Expiación Limitada. También es conocida como redención particular. Pero vamos a definir estos dos términos para que podamos comprender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos primero a definir qué es expiación. Expiación significa eliminación de la culpa o pecado por un tercero, es decir, por una tercera persona o por un animal. ¿Quién lo hace? Una tercera persona, no nosotros. Y ese es el sentido. El sentido es que yo mismo no me puedo expiar mis pecados, sino que alguien o algo o algún animal me los tiene que expiar. Vamos ahora con la palabra limitada. Veamos esta ilustración. Cuando pensamos en limitada, ya sabemos que la expiación la lleva a cabo Cristo. Él es el que quita la culpa o el pecado por nosotros, porque Él es la tercera persona en este caso. Pero tenemos que plantearnos de quién es que Cristo quita ese pecado. ¿Del mundo, de todos los habitantes del mundo, o solo de un grupo particular? Las flechas azules implican que Cristo quitó o eliminó los pecados de ciertas personas y no de todo el mundo. Mientras que las flechas rojas implican que hay un grupo de personas que van a quedar excluidas de la expiación que Cristo logró en la cruz. ¿Hay alguna base bíblica para eso o esto suena como injusto? Sí, Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Subrayen la palabra muchos. Noten ustedes que no dice por todos, sino por muchos. Ahora, hay dos alternativas cuando hablamos de la expiación. Solamente hay dos alternativas. La primera es que la expiación es universal. Creo que el 80% de los cristianos evangélicos piensan y creen y tienen la convicción de que la expiación es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres en el mundo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver la falla de esa teología o de esa tendencia. Y no significa que estos hermanos que piensan de esta manera no sean verdaderamente cristianos, claro eso, ¿no? La segunda alternativa es, como la ilustración al principio, es que la salvación o la expiación es limitada. Es decir, para un pequeño grupo de personas. Pero suena muy fuerte decir que la expiación es limitada. ¿Pero hay alguna evidencia de que la salvación es limitada y no universal? Por supuesto, de alguna manera, en Hebreos 2:16 se nos dice que la expiación no fue ofrecida por los ángeles. Para que sea universal, los ángeles tendrían que estar incluidos, pero ya vemos que no están. Y esto responde al argumento: bueno, si la salvación no se pierde, ¿por qué Satanás se perdió cuando era un ángel? Y los ángeles y miles de ángeles, bueno, es que Cristo no había muerto por ellos. Eso es cometer la falacia del anacronismo. Y segundo, cuando Cristo vino a morir en la cruz, Cristo vino a morir por humanos y no por los ángeles. Eso incluye a Satanás. Bueno, ese es otro tema que podemos hablarlo en otra oportunidad. Ahora vamos a responder a dos preguntas muy clave e importantes en este concepto de la expiación limitada. Primero vamos a considerar el alcance de la expiación, cuya pregunta que tenemos que hacer es: ¿murió Jesús para quitar los pecados de todos los humanos del mundo o solo por los pecados de su pueblo? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer y que tiene que ver con el alcance de la expiación. ¿Hacia dónde llega la expiación de Cristo? ¿Hasta dónde podemos estirar la expiación de Cristo? La podemos estirar entendiendo por expiación que quita o elimina los pecados. Segunda pregunta que tiene que ver con la efectividad y eficacia de la expiación. Tendríamos que preguntarnos: ¿murió Jesús para hacer posible la salvación de todos los humanos o murió para asegurar la salvación de sus elegidos? Mantengan esas dos preguntas importantes en su mente en este momento. ¿Murió Jesús? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué logró? ¿Quitó los pecados de todos los humanos del mundo o solo los pecados de su pueblo? 2. ¿Para qué murió? ¿Para hacer posible la salvación de todos los humanos o murió para asegurar la salvación de sus elegidos? Esas son dos preguntas claves. Voy a avanzar. Vamos a describir en primer lugar lo que es la expiación limitada. La expiación limitada es en primer lugar sustitucionaria. Es decir que yo merecía morir en la cruz, tanto usted como yo. Pero en lugar de eso,
Cristo pagó el precio por mí. Cristo tomó mi lugar. Cristo murió y no yo. Eso es lo que significa que Cristo fue el sustituto en la cruz en mi lugar. En mi lugar. En segundo lugar, la expiación limitada fue penal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo que la expiación limitada fue penal, quiere decir que Cristo fue castigado en mi lugar. No solamente fue mi sustituto, sino que también Él fue castigado, latigado por mi culpa, por mis pecados. Él lo hizo. Y en tercer lugar, la expiación limitada fue efectiva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no está tratando de salvarnos, o que Cristo trató de salvar y hacer posible la salvación de los humanos, sino que Cristo efectivamente lo que conquistó en la cruz fue la salvación completa, la expiación. Él quitó los pecados de su pueblo. ¿Para qué? Para reconciliarme con Él y hacerme parte de su plan y de su proyecto. Estas son las tres características de la expiación limitada. ¿Hay alguna base para eso? Por supuesto que sí. Isaías 53 del 4 al 6, ustedes pueden leer todo el capítulo 53, ustedes se pueden dar cuenta que dice que Cristo llevó en nuestro lugar los dolores, los pecados y todo aquello, por su llaga fuimos nosotros curados, y el castigo que debió haber sido puesto sobre nosotros fue puesto sobre Cristo. Eso es penal. Y también es efectiva y eficaz porque Jesús logró verdaderamente salvar a su pueblo, y eso es lo que significa Jesús. Se llamará Jesús, dijo el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cuál es el alcance de la expiación? Vamos a plantearnos tres escenarios. El alcance de la expiación, hay algunos que dicen, Jesús murió para quitar todos los pecados de todas las personas. Esa es la primera posibilidad o primera alternativa. La segunda alternativa o posibilidad sería, Jesús murió y al morir quitó algunos pecados de todas las personas. Escuchen muy bien, quitó algunos pecados de todas las personas. O la tercera opción, Jesús al morir quitó todos los pecados de algunas personas. Quitó todos los pecados de algunas personas. ¿Cuál será la correcta? La primera no es correcta, y vamos a dar razones por qué no es correcta, que Cristo murió para quitar todos los pecados de todas las personas, porque caeríamos en el universalismo. ¿Sobre qué base Dios entonces enviaría a algunos al infierno? Porque Cristo, si decimos que Cristo pagó por todos los pecados de todas las personas, entonces la salvación es universal y todos deberían salvarse y nadie tendría que ir al infierno, porque habría que buscar una base para enviar a las personas al infierno. Yo sé lo que me van a responder. Van a decir, claro que sí. Si la persona no cree, si la persona libremente no viene y cree, acepta a Cristo, se pierde. Ok, pero de ser así, entonces Dios podría ser acusado de injusticia al castigar los pecados dos veces. Primero, cuando Cristo murió en la cruz, porque afirman que Cristo murió por todos los pecados de todas las personas. Y en segundo lugar, cuando la persona muere y venga el juicio final, Dios va a juzgar a esa persona, lo va a enviar al infierno, definitivamente. ¿Por qué? Por sus pecados. Entonces Cristo pagó por sus pecados, pero luego va a volver esa persona a pagar por sus propios pecados. Entonces Dios es injusto porque supuestamente Cristo había muerto por todos los pecados de todas las personas, pero está castigando el pecado dos veces. Una, al hacer que Cristo muriera en la cruz por él, y segundo, al castigar a la persona por ese pecado. ¿Ven la pata coja del universalismo? Bueno, ese es un problema. En segundo lugar, Cristo murió para quitar algunos pecados de todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el problema? ¿Sobre qué base Cristo entonces perdona los pecados por los que Él nunca murió? ¿Cómo yo me puedo definir a mí mismo cristiano y puedo decir Cristo murió por mis pecados definitivamente cuando se afirma que Cristo murió por algunos pecados de todas las personas? Esa sería la pregunta. Cristo sería acusado de ser un salvador mediocre y de no salvar completamente. Es decir, que nosotros somos medio salvos por Cristo, no completamente salvos. Por lo tanto, no soy auténticamente un cristiano, sino un medio cristiano, un medio hijo de Dios, un medio salvado, y Cristo es un medio salvador. Ese es un problema también. Murió para quitar todos los pecados de algunas personas. Esa es la opción correcta. Cristo murió para quitar todos los pecados de algunas personas, los cuales son llamados sus elegidos, son llamados su pueblo. Ahora, yo sé que va a haber protesta. Sí, van a protestar contra esta afirmación. La primera protesta va a ser, no es justo. No es justo que Dios
salve o expíe o quite los pecados de algunas personas y no de todo el mundo. Es injusto. Primero vamos a definir qué es justicia. Cuando le di a mi hija un pedazo de pastel más grande que a mi hijo pequeño de 2 años, él protestó y dijo, no es justo porque a él le di un pedazo más pequeño, pero yo sé que mi hija es más grande, tiene 11 años y que come más que él. Quien define la justicia en la casa respecto a lo que yo doy y distribuyo, soy yo y no mi hijo. No me puede acusar de injusto a mí. Aunque lo haga, yo soy el que defino la justicia. Así, ¿quién define la justicia? Dios, y yo no puedo altercar contra Dios. En segundo lugar, pensemos, ¿Dios me debe algo a mí o soy yo el que le debo algo a Él? Yo lo único que le debo a Dios es el morir en la cruz, como dije anteriormente, el pagar con castigo mis pecados. Dios no me debe nada y Cristo no está obligado a morir por mí. Así que más bien es un acto de gracia y de misericordia el hecho de que yo sea injusto. Todos somos injustos, no hay justo ni aún uno, ni hay nadie que haga el bien. Dice la Biblia en Romanos 3 del 10 en adelante, lo cual significa que si no hay justo, ¿sobre qué base Dios entonces me escoge? Sobre la base de su gracia y de su atributo de misericordia que Él aplica sobre nosotros cuando verdaderamente merecíamos el castigo y la condenación eterna. Así que la justicia es definida por Dios y Dios dice, todos son injustos, todos son malos, todos se desviaron, todos se descarriaron, todos son unos inútiles y ninguno merece la salvación. Y obviamente no la merecemos. Entonces ahí es donde entra Dios, dice, pero yo voy a agarrar un grupo selecto y a estos los voy a salvar. No hay injusticia en Dios porque Dios puede libremente decidir salvarnos o no salvarnos. Aún así Él va a ganar siempre porque nosotros somos los que estamos en deuda con Dios y no Dios con nosotros. Así que Cristo no está obligado a morir por nosotros. Así que ese grito de injusticia no sirve de nada. Protesta eliminada. Ok, mi hermano, pero ¿qué hacemos con la palabra mundo y todos en los siguientes versículos? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, no amó a un grupito, dicen algunos. En Juan 12:32, en Primera de Juan 2:2, en Primera de Timoteo 2 del 3 al 6, Romanos 5:18, todos esos versículos hablan del mundo y de todos, como que ellos también fueron salvos. Bueno, si aceptamos que esos textos que ustedes mencionan acá, Juan 3:16, Juan 12:32, etcétera, son textos literales, entonces significa que la salvación es universal y nos vamos a enfrentar con los dos problemas anteriores. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es leer el contexto de estos pasajes y darnos cuenta que verdaderamente el contexto y la exégesis demanda, y la manera como los apóstoles y especialmente Juan utilizaban la palabra mundo es porque era la novedad de que la salvación ya no era exclusivamente de los judíos, sino también que ahora estaba extendida a todas las naciones de la tierra, como fue prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la salvación no era ya solamente para los judíos, sino para el mundo, lo cual significa toda clase de personas de todas las tribus, lenguas, naciones y pueblos del mundo entero, pero no significa toda y cada una de las personas del mundo. Ese es el punto, hay que leer el contexto. Así respondería yo a esta falsa acusación y a esta falsa protesta. Ahora, 3 evidencias para la expiación limitada. ¿Cuáles son las 3 evidencias que prueban que la expiación verdaderamente es limitada? Aparte de que la expiación, como ya vimos, no incluye a los ángeles, lo cual hace que la expiación definitivamente sea limitada. Si entendemos por universo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, como la Biblia define lo que verdaderamente es el universo. Ahora vamos a ver 3 evidencias. La primera evidencia es los textos bíblicos. Es abrumadora la base bíblica de la expiación limitada. Detengan el video, no voy a ir a través de ninguno de todos estos versículos porque son demasiados versículos y haría el video muy largo. Pero pausen el video acá, agarren su Biblia, tomen nota y busquen todos estos versículos, analícenlos en el contexto y se darán cuenta que todos estos textos son pruebas de que la expiación es limitada a un grupo selecto llamado los elegidos, o el pueblo de Dios, o las ovejas de Dios o de Cristo, y no del mundo entero. En segundo lugar, el tono bíblico de victoria y triunfo que aparece en las escrituras cuando se trata de la muerte de Cristo. Colosenses 2:14, que Él despojó a los principados y a las potestades del aire, exhibiéndolos sobre la cruz con la muerte de Cristo. Hebreos 1:13, que nos dice, ahí nos habla del triunfo de Cristo también, de la victoria de Cristo.
Cuando leemos Hebreos 10 del 11 al 14, efectivamente como sumo sacerdote Jesús pagó de una vez y para siempre por nuestros pecados. Romanos 5, 8 al 10. Todos esos son textos que si ustedes pausan el video y los buscan, se van a dar cuenta que el lenguaje que se utiliza, que el tono bíblico respecto a la muerte de Cristo y lo que Cristo logró en la cruz, es un tono de victoria y triunfo, lo cual determina que Cristo triunfó verdaderamente en la cruz con eficacia y con efectividad para alcanzar el perdón de los pecados de aquellos por los cuales Él murió, que es un limitado grupo de personas, aunque no nos guste y nos suene injusto. Y la tercera evidencia es el lenguaje pictoresco o ilustrado que cuando leemos la Biblia nos hace pensar e imaginar el escenario. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:6 se nos dice que Cristo vino y dio su vida en rescate por todos, entendiendo por todos a toda clase de personas en el contexto. En rescate, ¿qué es un rescate? Alguien que está en peligro, alguien que fue secuestrado y viene alguien con un paracaidista a rescatarlo. Esa es la intención, esa es la idea. Nos hace pensar la ilustración de alguien que está siendo secuestrado y viene un grupo a rescatarlo como un héroe. Esa es la idea aquí. Redención. Se pierde mucho en el lenguaje español, pero redención en el original griego tiene la idea de comprar, de ir de compras y ver algo que está allí y que nadie le presta atención, pero Él viene y paga. Y Cristo nos redimió de la maldición, cuando dice la Biblia que dice que pagó el precio por la maldición que yo merecía para que yo no fuese maldito por Dios. Gálatas 3, 13 al 14. La frase Abba Padre es una frase ilustrativa porque tiene la idea de que pensemos en aquel niño y las expresiones como el niño llama a su padre, le dice papi, papito, paito, papá. Es un lenguaje de confianza. Gálatas 4, 4 al 7. ¿Por qué? Por medio del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones podemos clamar a Dios Abba Padre, llamar a Dios Padre con toda confianza, papá, papito, papaito, papi, como lo queramos llamar, como que si fuéramos niños llamando con ternura a nuestro Padre Celestial. Es un lenguaje pictoresco hermoso. ¿Qué tal de la palabra propiciación, que muchas veces no entendemos? Pero propiciación tiene la idea de alguien que se pone en el medio para apaciguar o calmar o pacificar la ira de alguien. Romanos 3, 24, 25, Primera de Juan 2, 2, Hebreos 2, 17. Cristo es la propiciación, es decir, que Él se pone en el medio cuando el Padre está irado y Él media con el Padre y entonces el Padre aplaca la ira para con nosotros y eso resuelve nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Qué maravilloso es. Ni hablar, pues, sobre Cristo, cómo Cristo es descrito en la Biblia. En 1 de Timoteo 1:10, Cristo es descrito como el Salvador, no el medio Salvador, sino el Salvador. 1 de Timoteo 2:5 se nos dice que Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Mediador, está en el medio. Es un lenguaje pictoresco, ilustrativo. Se llama a Cristo el sumo sacerdote. Y esto es maravilloso porque Cristo fallará cuando pensamos en estos títulos. Por ejemplo, Salvador. ¿Fallará como Salvador o verdaderamente salvará con eficacia y con efectividad? Mediador, ¿será que su petición delante del Padre es escuchada? Sumo sacerdote, ¿será que su obra de Hebreos 8:1, será que su obra es completa y perfecta delante de Dios? Buen pastor, ese pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, ¿verdaderamente el lobo será capaz de arrebatar alguna de las ovejas de ese buen pastor? O el esposo de la novia, Efesios 5:25, ¿será que Cristo va a tener que casarse con alguien más? Vean ustedes todo el lenguaje pictoresco o ilustrativo que implica que la salvación o la expiación, para ser más específico, es verdaderamente limitada por estas tres razones: los textos bíblicos, el tono bíblico de victoria y triunfo y el lenguaje pictoresco que se utiliza cuando se describe a Cristo en relación a la expiación. Conclusión, mis hermanos. La evidencia abrumadora indica que la expiación limitada es la única cierta. Por tanto, Cristo pagó por todos los pecados de sus escogidos con eficacia y con efectividad. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos, sus escogidos, sea ciertamente salvo y no medianamente salvo o quizá casi salvo, sino ciertamente con seguridad salvado o salvo. Bendiciones en Cristo y espero haberles ayudado a entender que Cristo verdaderamente pagó por los pecados de su pueblo, por los pecados de sus escogidos y no por los pecados del mundo o por algunos pecados del mundo, porque eso sería ir en contra de la eficacia y efectividad
de la obra redentora de expiación que Cristo conquistó en la cruz por nosotros, que le da seguridad a nuestra salvación, dado el lenguaje de triunfo que se utiliza cuando se describe a Cristo como mediador, como salvador, como propiciación por nuestros pecados, etc.